Palabra del Señor, libro de Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 22. Vamos a abrir la Biblia en el versículo 37 y 38. Y dice así la Escritura: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hoy predicamos, mis hermanos, la palabra del Señor bajo el título La estrategia de la mente, porque el Señor dice en este versículo 37 que a Dios hay que amarlo con el corazón, con el alma y con la mente. Vamos a ver la diferencia de cada uno. Parece que son lo mismo. La verdad es que son muy parecidos, pero no es lo mismo amar a Dios con el corazón, con el alma y con la mente. Son tres formas diferentes. Vamos a verlo. La prueba que son diferentes es que cada uno tiene una palabra distinta, una raíz de la cual emanan esas palabras. Por ejemplo, corazón viene de la raíz cardia, que quiere decir pensamientos y sentimientos. Pero es allí donde se depositan pensamientos y sentimientos que casi siempre son muy malos. La Biblia dice que el corazón no es de fiar, el corazón es engañoso. El mundo dice que escuches a tu corazón, la Biblia dice que no. Vamos a ver por qué. Mateo 15:19 dice que los malos pensamientos emanan del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. No es de fiar, hermanos, el corazón, pero Dios dice: así lo tengas y sea imperfecto, ama a Dios con tu corazón. Luego hablan del alma. El alma viene de una raíz hebrea que es nefesh y del griego psique o psikhe, que literalmente significa persona. ¿Qué es el alma? Entonces, lo que yo soy, cómo pienso, cómo hablo, mis sentimientos, todo eso significa lo que yo soy, y el alma es diferente una de otra, porque todos somos distintos. Y la mente, en este caso, que es nuestro estudio de hoy, es la más profunda, viene de la palabra dianoia, y significa pensamiento hondo, profundo, el entendimiento. La Biblia nos dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, y vamos a ver por qué. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es más interesante, hermano, la mente. Vamos a ver por qué. La raíz de mente utilizada para esta palabra de Efesios 4:23 no es dianoia, sino nous, y significa intelecto, pero se amplía el espectro y se contempla la mente divina y la mente humana, en pensamiento, en sentimiento y en voluntad. Esto significa, hermanos, la mente de Cristo. ¡Qué maravilla! Nous es el intelecto, la mente humana y divina. ¿Por qué ese paralelo? Porque Primera de Corintios nos da la respuesta. Allí en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice Pablo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí está, hermanos, una perla grande en la Biblia. Nosotros debemos tener la mente de Cristo. Mientras no tengamos la mente de Cristo, o sea, nous, vamos a tener dianoia, que es la mente tradicional humana, sí, el intelecto, la sabiduría humana. Vamos a tener el alma, que es el nefesh, y vamos a tener, hermanos, también el corazón. Y aunque Dios dice: ama al Señor con lo que tienes en tu corazón, así sea imperfecto, tu alma como está, y tu mente y tu intelecto de hombre, Dios nos invita a que hoy le pongamos cuidado a la estrategia de Dios
cuando nos dice que podemos llegar hasta la mente de Cristo. Imagínate entonces un ser humano como tú o como yo, sencillos, con la mente del Señor. Si tú y yo tuviéramos de verdad y se viera en nosotros la mente de Cristo, no tendríamos ningún pecado, porque el Señor nunca pecó. No nos atacaría el diablo, hermano, porque somos bendecidos con el poder superior del Dios vivo de la gloria. ¡Qué maravilla! Por eso hoy nuestra predicación se basa en que Dios también contempló una estrategia para ser vencedores a través de la mente. Por eso, cuando estudiamos la Biblia, pues muchas veces hemos leído este versículo. Dios nos manda que lo amemos con todo lo que tenemos. Pero si nosotros escudriñamos, meditamos y nos metemos con Dios, vamos a entender que Dios lo que planteó aquí fue una estrategia. No simplemente está diciendo Dios, ámalo con todo lo que tienes. No, no te quedes con esos conceptos. Navega en aguas profundas. Recuerda, entre más te metas con Dios, más te va a revelar cosas maravillosas. Cosas que ya están escritas. No son revelaciones nuevas, sino lo que Él ya escribió. Muy bien, hermanos. Efesios capítulo 4, verso 23 nos llama entonces a que nos renovemos y tengamos, cuando tú renuevas tu mente, quiere decir que la cambias, la mejoras. No habla la Biblia de que mejoremos el corazón ni que mejoremos el alma, sino que mejoremos, que renovemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la mente del Señor. Y allí es donde somos muchísimo, pero muchísimo más que vencedores, hermanos. ¿Quién conoce la mente del Señor? Dice Pablo. ¿Quién le instruirá? O sea, ¿hay alguien que conozca, que sepa lo que Dios piensa? ¿Hay alguien que le instruya, que le retroalimente? ¿Podemos decir así? ¿Cómo podemos tener acceso a la mente de Cristo? Definitivamente, aquí viene el poder grande que Dios nos legó a través del Espíritu Santo. Nuestro precioso regalo, el que nos ayuda a acceder a la mente de Jesucristo, es el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, desde el versículo 6, vamos a estudiar esta maravilla que Dios nos habla hoy. ¿Puedo tener yo acceso a la mente de Cristo? Pareciera algo imposible porque decimos Jesucristo es Dios. Por supuesto que es Dios, es el Hijo de Dios, es el Redentor. Pero si yo continúo con una mente humana, donde tengo la sabiduría humana, la inteligencia humana, sí, Dios me la dio, pero yo no me puedo quedar con eso. Si la Biblia me autoriza, me dice que yo puedo llegar más allá. Recuerda que vamos en un camino llamado el camino de la perfección. Cuando lleguemos a ser perfectos, porque Dios nos hace perfectos, vas a descubrir algo. Ya no eres tú, es el Señor en nosotros. Por eso la Biblia habla claramente, hermano, que es necesario que yo mengüe, o sea, que yo baje y que Él crezca. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que yo ya no soy nada y Él lo es todo. Algo poderoso entonces que va en línea con esta enseñanza, con esta doctrina, es la mente de Cristo. Dice la Escritura, mi hermano, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué podemos hacer con la mente de Cristo? Imagínate tú. Nos podemos negar absolutamente a cualquier tipo de pecado. El enemigo ya no se va a meter con nosotros. Él se mete a tentar, por ejemplo. La tentación viene a la cabeza, pero Dios protege nuestra cabeza porque allí se encuentra la mente del Señor. Dice así la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Escucha eso. Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo. Ya no es la sabiduría humana. Este siglo significa eso, los tiempos actuales de los hombres. Ya no hablamos así, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los hombres están, hermano, desvirtuados, su sabiduría, sus conocimientos, porque no llegan, hermano,
a la capacidad gloriosa de la mente poderosa de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios, mira, en misterio. La sabiduría de Dios en misterio porque el mundo no la conoce y la sabiduría humana no alcanza a llegar allí. La sabiduría oculta, dice Pablo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nosotros como creyentes somos completos, hermanos. No solos, completos con Él. Mira qué hermoso pasaje de la Escritura. El verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguno de los reyes ni los sabios conoció esa sabiduría de la que habla Pablo. Porque si la hubieran conocido, por ejemplo, los judíos, los sacerdotes de la época, los fariseos, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Podemos decir entonces que faltó conocimiento y algo poderoso que está en la mente del Señor, que es el intelecto, el conocimiento, la sabiduría de Dios. No la posee el hombre. Por eso el hombre se confunde, no llega hasta allí, es un escalón muy alto. Y cuando dice, hermanos, la Escritura que nosotros tenemos acceso a esa mente, realmente se abren todas las puertas. No seamos de los que leen la Escritura y nos parece linda y la dejamos ahí. Vamos más allá y busquemos la forma de entrar y de tener la mente de Cristo, porque es la Biblia la que nos autoriza. Esto, mis hermanos, no es algo imposible, está en la palabra de Dios. Verso 9. Antes bien, como está escrito, escucha esto, cosas que ojo no vio. Este versículo, por ejemplo, le encanta a la gente. Parece muy lindo, realmente es bellísimo, pero más que bello, es poderoso. Mira, cosas que ojo no vio es algo que no hemos nunca percibido. Ni oído oyó, no se ha oído, ni se ha visto, ni han subido en corazón de hombre. O sea, no han llegado a lo básico, que es ese pensamiento que ya escuchamos, el corazón. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, algo más allá del corazón, algo más allá del alma, es la mente. La mente del Señor Jesucristo, mis hermanos, es todo poder. Y eso fue lo que creó Dios si tú le amas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Esa revelación, esas cosas gloriosas que van más allá del entendimiento, que nosotros llamamos sobrenaturales, que son ya la esencia de Dios, a la cual muchos dicen no puedo llegar. Nosotros los creyentes debemos decir yo sí puedo, porque la Biblia me lo autoriza y Jesús tiene eso para mí. El Señor nos habló hoy en un mensaje muy hermoso, hermanos, al que te invito a que accedas también por WhatsApp, donde dice que Él nos ama tanto que nosotros debemos comprender, debemos tratar de entender el tamaño de ese amor, la altura, la longitud, la profundidad, todas las medidas. Es enorme. Y Dios siempre nos va a dar, escucha esto, más allá de lo que pedimos. Cuando lo que nosotros pedimos le agrada a Él. Porque se trata de que lo que yo pida le agrade y vaya en línea con su voluntad. Te aseguro que si tú le pides a Dios, o le pedimos todos, que nos deje llegar la mente suya a nosotros, hermanos, es lo que dice la Escritura, nos lo va a dar. El versículo 11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Bueno, nosotros somos trinos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu nuestro habla, el Espíritu Santo. El que sabe todo de nosotros es el Espíritu de cada uno. Eso es lo que dice Pablo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce todas las profundidades de Dios. Sabe qué piensa, cómo piensa, sabe absolutamente todo. Imagínate las maravillas, la cantidad maravillosa y gloriosa
de pensamientos que tiene Dios. La profundidad, el número gigantesco, porque Dios sabe de cada uno de nosotros. El pensamiento de alguien omnipotente, omnipresente y omnisciente es algo absolutamente para nosotros casi que imposible de percibir. Todo eso lo conoce el Espíritu Santo. Dice la Escritura, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Acuérdate bien que enseñamos, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso estamos por un tiempo. No nos arraigamos en algo a lo cual no pertenecemos. Nosotros pertenecemos a otro reino, al mismo reino del Señor. Cuando Pilato le dijo que él era el rey, él le dijo, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Y nosotros somos de Cristo, tampoco somos de este mundo. No tenemos, dice la Escritura, el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu que proviene de Dios, específicamente dice el versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, esta predicación debe, hermanos, llegar a todos con mucho énfasis. Nosotros debemos entender y saber lo que Dios nos dio. Dios te dio la capacidad de tener la mente de Cristo. Tienes un corazón humano con muchos defectos, la Escritura lo dice. De ahí emana lo peor del hombre, tristemente, las cosas malas, pero tenemos capacidad para pensar. Con esa capacidad es que dice Dios, así sea imperfecta, ama a Dios. Con tu alma, que es tu esencia, tu carácter, tu forma de ser, cómo hablas. Ese es el alma, es la persona. Con esa persona que eres tú, ama a Dios. Pero nos da la oportunidad de tener una mente, que es lo que yo aprendo, mi intelecto, mi capacidad de tener sabiduría. Nos llama hoy el Señor a que escalemos más en la mente. Mira, la mente es estratégica. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos a este estudio estrategia de la mente? Porque la mente es inaccesible para el diablo, accesible para Dios. Tu boca, tu corazón, cuando haces maldades, es accesible para el diablo. Él llega fácilmente a un corazón, hermano, entenebrecido. Él es el que pone los malos pensamientos y las personas dicen que sí. Pero la mente de Cristo no tiene acceso, hermano, absolutamente nadie, solamente el Espíritu de Dios. Qué regalo tan bello el que estamos recibiendo hoy. Mis hermanos, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, recuerda eso, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Hablamos con sabidurías del mundo o hablamos con sabiduría de Dios? Hablamos con sabiduría de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira qué diferencia hay, aunque yo tenga el mismo corazón que otro ser humano, alma y mente. El Señor me dice, renuévate, ve a un escalón más grande, a un estado superior. Puedes tener acceso a la mente perfecta del Hijo de Dios. Pero el hombre natural, dice la Escritura, el natural es el que no tiene precisamente la mente del Señor, no recibe, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. El hombre natural solamente es el que cree en lo que ve, así sea un científico y tenga un cerebro maravilloso y tenga una capacidad intelectual enorme, no tiene acceso a la mente poderosa de Jesucristo. Para el hombre natural las cosas son locura. Él no cree en esto. Él dice, yo no, qué pena, yo no creo sino en lo que veo. Usted se pone ahí a rezar y veo es que se pone usted ahí a hablarle a la pared. Para él eso es de locos. Él no puede entender cómo alguien puede vivir espiritualmente o de fe. Él no sabe de eso. No las puede entender, no las puede percibir porque se han de discernir espiritualmente. No tiene esa capacidad.
En cambio, el espiritual, que eres tú, o si no lo estarías escuchando, hermano, la palabra de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque el espiritual está más allá, mucho más allá de aquel que se quedó corto en juzgar las cosas que ve. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice nuevamente Pablo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A ti que te gusta estudiar la palabra, subraya el versículo 16 y pon tus anotaciones en la Biblia. Recuerda que la Biblia de un creyente no es aquella que está limpia y sin nada y que la ponen abierta en el Salmo 90 en el centro de la sala. No. La Biblia de un cristiano está, hermano, ya usada. Muchas veces se ve deteriorada, pero están llenas de lágrimas. Tal vez está sucia, empolvada, pero tú la miras y la usas. La Biblia es para usarla. Versículo 16. Ahí aparece, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos da la mente de Jesucristo. Ahora vamos a entender la estrategia del diablo cuando él conoce esto. Cuando él sabe que alguien tiene la mente de Cristo, lo perdió para siempre. Él será alguien que insiste contigo en hacerte daño mientras tú no tengas la mente de Cristo, porque eres vulnerable, eres atacable, eres terreno fácil de penetrar. ¿Qué hace el diablo? Ataca nuestra mente con el propósito de cortar la comunicación con el Señor. Por eso es que Dios espiritualmente protege la cabeza. En Efesios 6 encontramos la armadura. Y mira cómo protege Dios, que contempló absolutamente todas las cosas, para defendernos y finalmente tener espada para atacar. El yelmo en la Biblia está en el Efesios 6:17. Es un casco, como el que usaban los soldados romanos. El yelmo, lo habla el Señor, es de la salvación. ¿Cuál es tu poder para que el diablo no penetre tu mente? La salvación. Sí, un casco. El Señor pone el casco como para que entendamos que es dentro de la armadura la forma de proteger la cabeza. En tu cabeza profundamente está la mente. ¿Cómo proteges tú tu mente? Con la salvación. ¿Quién te salvó a ti y a mí? Jesucristo. Él es el Redentor y el Salvador. El único que murió en la cruz y derramó sangre pura y santa para el perdón de mis pecados. No más. Nadie te va a dar a ti, ninguna virgen, ni ningún santo te va a decir tome mi casco. No sirve para nada, porque la única protección de mi cabeza es el yelmo de la salvación. Y el Salvador es Jesucristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, va unida. La palabra, la escritura. Si protejo a mi hermano, mi cabeza estará protegido. Hermanos, lo más precioso que estamos estudiando hoy, la mente. El pensamiento, escucha esto, determina nuestras actuaciones. Porque el diablo le fascina, le interesa y lo hace. Quiere entrar a nuestra mente porque el pensamiento determina tu actuación. Por eso el objetivo de Satanás es nuestra mente, definitivamente. Ahí es donde él tiene acceso. El que tenga control, mira la definición de la estrategia. El que tenga el control de la mente obtendrá la victoria. ¿Quién de los dos lo va a obtener? ¿Dios a través de la mente de Cristo o el diablo a través de lo que siempre ha hecho? Porque la mente es la fábrica de la planeación. ¿Cómo así, pastor? Si en tu mente tú planificas, ahí está si es bueno o es malo. Santiago 1:14 nos dice, por ejemplo, la planificación del mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, lo que él tiene, no lo de Cristo, no estamos hablando de la mente de Cristo, estamos hablando de la mente del hombre natural. Entonces la concupiscencia, que es algo que ya se tiene, después que ha concebido, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Recuerda que dice la ley que la paga del pecado es muerte. Si yo mismo tengo eso por dentro, no tengo la mente de Cristo, sino la mente de un hombre natural, seré atacado
por mi propia concupiscencia, voy a ser atraído, voy a ser seducido, y esa concupiscencia, después de que concibe, o sea, después de que ya planifica y pone todos los puntos claros allá adentro, da a luz el pecado. De manera, mis hermanos, que nosotros somos lo que pensamos. Por favor, grábate esto en tu cabeza. Tú eres lo que piensas. Ahora la gran pregunta es, ¿qué piensas? ¿En qué estás pensando? ¿Eres atraído? ¿Eres seducido? ¿No tienes la mente del Señor? Debemos tener la mente del Señor, es la estrategia que Dios nos dice. Si tú eres lo que piensas y tienes la mente de Cristo, estás a salvo. Pues como piensa dentro de sí, así es él, dice Proverbios 23, en el versículo 7. Escucha, pues como piensa dentro de sí, así es él. Definitivamente, hermanos, somos lo que pensamos. Necesitamos con urgencia tener la mente de Jesucristo. Ayúdame a orar para que el Señor nos dé, y en tus oraciones no olvides pedirle al Espíritu Santo que nos deje tener la mente de Cristo. Él es el único que lo puede hacer. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, te damos toda la gloria y la alabanza. Muchas gracias por esta palabra. Hoy, Señor, te pido que todos los que están escuchando y los que van a oír esta palabra de poder, podamos orar, pedir y suplicar al Espíritu Santo que nos deje llegar, tener acceso a la mente de Cristo. Señor, la mente se encuentra dentro de lo profundo de nuestro ser, pero queremos adorarte también con el corazón y el alma, aunque sean imperfectos, pero necesitamos tener dentro de nosotros la perfección de la mente del Señor para hacer su voluntad. Allí no tiene acceso el enemigo. Déjanos, Señor, que esta estrategia que tú has hecho, en la cual el Espíritu Santo tiene la intervención, sea de poder para nuestras vidas. Hoy te pido que todo aquel que esté escuchando reciba, Señor, ese regalo, la mente de Cristo. Gracias, Señor, amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Comparte este video con todo aquel que puedas. Y si el Señor no lo permite, estaremos de nuevo el próximo domingo para otro mensaje poderoso. Que Dios te bendiga.